Saludos, profesor, compañeros. La exposición de hoy tratará acerca de un estudio estereoquímico y terapéutico de tres betalactámicos, como lo son la penicilina, la ampicilina y la amoxicilina. Esta investigación fue realizada por mi persona, Carlos Jiménez Hidalgo, y mi compañero Iván Rodríguez Orozco. Esta investigación se realizó basado en tres artículos encontrados que se encuentran en la bibliografía. Y en sí, todos estos artículos nos brindan información acerca de la historia de las penicilinas, su efecto terapéutico y cómo cada una presenta diferencias notorias gracias a sus variaciones en su composición química. Además, también se habla de la cadena lateral en el efecto terapéutico y qué es lo que le da a cada penicilina su actividad biológica. El grupo de los betalactámicos son antibióticos, pero que cada uno de los involucrados tienen rendimientos diferentes. El objetivo de este trabajo fue analizar la estructura química básica de la penicilina y sus derivados, amoxicilina y ampicilina, y cómo sus cadenas laterales modifican el efecto terapéutico. Ahora bien, hablando un poco sobre el análisis del artículo que se realizó, se hablará un poco sobre la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, efectos terapéuticos de los mismos, grupos funcionales, estructura química y un poco de estereoquímica. La penicilina o penicilina base es un activo que se extrae de un hongo tipo Mo llamado Penicillium. Este activo es utilizado como antibiótico para combatir principalmente o mayoritariamente bacterias. Este compuesto orgánico trabaja de la siguiente manera. La finalidad de la penicilina es adherirse a las enzimas de las paredes celulares de las bacterias, produciendo un engrosamiento de las mismas y por análisis erradicándolos. Ahora bien, hablando un poco sobre la estructura química de la penicilina base, tenemos un anillo de tiazolidina, mostrar una imagen con una letra A en su interior, un anillo betalactámico con la letra B y un grupo R, o también conocido como cadena lateral. Acá lo interesante es que los anillos, tanto de tiazolidina como de betalactámico, es el que produce la actividad biológica de la penicilina. Y el grupo R o cadena lateral lo que hace es darle características específicas del efecto terapéutico de cada penicilina. Ahora bien, hay que recalcar que este grupo R o cadena lateral es diferente en todas las penicilinas. Esto nos da la caracterización de las mismas. Por ejemplo, en una síntesis lo que se busca es obtener una penicilina base y ponerla a reaccionar con una cadena lateral, dando con otras penicilinas, como por ejemplo amoxicilina, penicilina G, penicilina V sódica, ampicilina, entre otras. Ahora bien, hablando de los grupos funcionales, tenemos, por ejemplo, un tioéter en el anillo de tiazolidina, un ácido carboxílico como sustituyente del mismo anillo. Después tenemos acá una amida terciaria formando el anillo betalactámico y adyacente al grupo R una amida secundaria. La amoxicilina es una aminopenicilina semisintética de amplia prescripción del grupo de los antibióticos betalactámicos, de habitual uso oral. Presenta un espectro más amplio al combatir microorganismos gram negativos que otras penicilinas clásicas, igualmente conservando su acción frente a gérmenes gram positivos. La amoxicilina tiene un efecto similar que la ampicilina, solo que la amoxicilina presenta una velocidad y concentración de absorción mayor. La ampicilina es una penicilina semisintética derivada del núcleo 6-aminopenicilámico de acción bacteriana, que actúa durante el periodo de multiplicación o proliferación bacteriana inhibiendo la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular. Se absorbe un 80% administrada por vía intramuscular. Es un fármaco que se elimina por la orina y bilis en altas concentraciones, en forma de ácido peniciloil, en el cual es biológicamente activo. Se une a las proteínas plasmáticas en un 20% y posee un amplio espectro de actividad antibacteriana frente a microorganismos gram positivos y gram negativos. Acá incluimos este apartado que se llama formación de ácido peniciloil porque nos
nos pareció interesante porque la gente piensa, o la mayoría de la gente piensa que la penicilina o cualquier fármaco entra al cuerpo y nunca cambia. Pero esto nos indica que hay diferentes formas de ver la penicilina u otros fármacos en el cuerpo. Por ejemplo, el ácido peniciloil. Ahora bien, ¿cómo se forma este ácido peniciloil? Este ácido se forma con la interacción que tiene la penicilina o sus derivados con diferentes enzimas. Esto nos da en un estudio clínico un punto favorable al efecto de la penicilina. ¿Por qué? Porque se encuentran estos ácidos a nivel de estudio clínico, lo que nos quiere decir es que un 95% de la penicilina tuvo efecto y un 5% no. Este margen de error de 5% lo que nos quiere decir es que no toda la penicilina trabajó en una enzima de una bacteria, por ejemplo, sino que trabajó en enzimas de transporte o también conocidas transpeptidasas. Estas transpeptidasas, lo que hacen es transportar moléculas o compuestos orgánicos de gran tamaño y de gran peso, por ende, a la vía hepática y a su metabolismo. Ahora bien, aquí explicando un poco la imagen, lo que nos quiere decir la imagen es la interacción de la penicilina con la enzima. Tenemos los dos anillos completos. Después, al haber una interacción con la enzima, el anillo beta-lactámico se ruptura especialmente y específicamente en el enlace de carbono-nitrógeno, formando el complejo peniciloil-enzima. Entonces, lo que podemos ver aquí es que tanto los sustituyentes como los anillos tienen una función en común. De manera de recopilación, podemos decir que los anillos, tanto de tiazolidina como beta-lactámicos, tienen propiedades de actividad biológica. El grupo R, efectos terapéuticos específicos. Y adyacente al grupo R tenemos una amida o carboxamida, también conocida así. Tiene la capacidad de darle resistencia a la penicilinasa al activo. La penicilinasa, disculpe, es una enzima que lo que hace es inactivar el efecto terapéutico de la penicilina. Ahora bien, hablando de la estereoquímica, como nos muestra la imagen, la penicilina básica tiene 3 centros quirales, por lo tanto tiene 8 estereoisómeros. Cabe destacar acá como dato interesante es que los activos biológicos tienden a trabajar principalmente en un solo enantiómero y no una mezcla racémica. Recordemos mezcla racémica como una mezcla 50-50 de enantiómeros. Ahora bien, ¿esto por qué? Porque hay casos, por ejemplo, de que un enantiómero X produce un efecto terapéutico considerable en el paciente, pero el enantiómero Y inhibe ese efecto o produce efectos adversos, como es el caso de la taloamida, que la cual no es una penicilina, pero fue un caso muy interesante que se dio hace unos años, que repercutió mucho a nivel mundial en las empresas farmacéuticas, en las casas farmacéuticas, y gracias a este caso se empezó a estudiar más a fondo la estereoquímica en la oficialización de los medicamentos. Bueno, rápidamente para que tenga una idea de lo que produjo la talidomida o el caso de la talidomida es que en el siglo XX en Alemania los doctores recomendaban o prescribían la talidomida a mujeres embarazadas para los dolores relacionados con la gestación. Tiempo después, en un momento específico de la época, se incrementó el porcentaje de nacimientos de bebés con malformaciones a nivel de miembro superior y miembro inferior. Esto, lo cual fue muy extraño para la época, incentivó a la elaboración de muchos estudios, los cuales dichos estudios dijeron o afirmaron que la mayoría de estas mujeres que dieron a luz habían consumido o tomado la talidomida. Y otros estudios más avanzados dijeron que estas mujeres que tomaron talidomida consumieron un lote específico de talidomida que lo que tenía era el enantiómero opuesto al que hacía el efecto terapéutico. Por lo tanto, este enantiómero lo que hacía es un efecto adverso y no un efecto terapéutico en el paciente. Entonces, ¿para qué les explico todo esto? Esto lo quise explicar de esta manera porque gracias a este caso fue que las casas farmacéuticas implementaron una rigidez mayor al estudio de la estereoquímica en la oficialización de los medicamentos, porque la estructura de la molécula
En sí, la estereoquímica estudia la estructura de la molécula tridimensionalmente. Por lo tanto, esta relación o esta orientación de los enlaces de los sustituyentes de la molécula puede interactuar o afectar la interacción que tengan las moléculas con enzimas, proteínas, hormonas, aminoácidos, entre otros, produciendo un efecto terapéutico, inhibiendo un efecto terapéutico o bien produciendo un efecto adverso. Disculpe. Ahora bien, hablando de la estereoquímica en sí, la penicilina, tenemos que tener en cuenta la imagen, que nos recalca que la configuración es 2S5R6R. ¿Por qué recalco esta imagen? Porque esta es la única forma o la única configuración de la penicilina que se encuentra en la naturaleza. Los restantes 7 estereoisómeros, solo se pueden encontrar por medio de una síntesis en laboratorio, lo cual es inútil para fines económicos y funcionales porque ya se ha estudiado y ya se ha concluido que los 7 estereoisómeros no tienen una actividad biológica considerable o un efecto terapéutico considerable. De manera de cierre se puede concluir que 1. La actividad biológica de las penicilinas, todas en general, se dan gracias a los anillos de tiazolidina y beta-lactámicos. Por otro lado, el grupo R lo que nos da es la caracterización de las penicilinas o bien su efecto terapéutico específico. 2. La estereoquímica se debe o se deberá estudiar arduamente en la oficialización y prueba de fármacos, ya que este nos dirá qué estereoisómero es considerado para producir un efecto terapéutico, inhibir un efecto o que podría ser adverso al paciente. Configuración 2S5R6R. Sus orientaciones de las sustituyentes de la penicilina y por ende su estereoquímica es la que le da la capacidad de poder adherirse a las enzimas de las bacterias, proteínas, tejidos adyacentes y de esta manera producir un efecto terapéutico.